Si hay un temita al que hay que atender por la molestia que ocasiona, por la calidad de vida y porque por ahí no sabemos lo que debiéramos saber, son los malestares gastrointestinales, ¿sí? Pero se viene hablando desde hace un tiempo de la aparición de un nuevo malestar, una nueva dolencia, no sé cómo llamarlo, que es el SIBO. Nos dicen que es como una superpoblación bacteriana en el intestino grueso, que se manda al delgado, y eso te trae muchas complicaciones. ¿A quién podríamos traer si no a un gran gastroenterólogo, Guillermo Camus, con nosotros? Hola, Guille, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hola, Hola, Doc. buenas. Gusto tenerte acá en la Me mesa. tenían olvidado. ¿Eh? No, Me tenían hombre, olvidado. No, no. Lo que Es pasa es verdad, que en la usted, tarde no ha venido. usted es mucho del team mañana, nosotros los del turno tarde quedamos relegados de su tarde, presencia. Bueno, ¿qué pasa con el SIBO? Mucha gente dice, no, pero lo mío es intestino, colon irritable. No, lo mío es, dicen que a lo mejor se hace celiaquía. Usted dice, no, anda a ver si no tenés SIBO. ¿Qué es el SIBO? El SIBO, bueno, como dijiste vos, es una enfermedad, te diría, muy vieja, no es ¿Ah, algo sí? nuevo. Ah, mira. Sí. Solo que ha hecho un recrudecimiento en este último tiempo. Ajá. Por eso justamente tenemos que tener mucho cuidado y no sobrediagnosticar SIBO, que es ahora donde estamos apuntando un poco, ¿no? Después de toda la ebullición y toda la fiebre de todo el mundo con SIBO, o venir Bueno. los pacientes y decir, vengo porque tengo SIBO. Bueno, pero es que lo que charlábamos fuera de cámara es que mucha gente está pretendiendo que le digan, no, lo suyo es SIBO, como que se aliviana Claro, el malestar o la conciencia que con no eso. había otro Porque problema. tiene una Claro, cura que no a es algo corto plazo. peor o... Lo que pasa es que hay tantas enfermedades del eje cerebro-intestinal o enfermedades funcionales digestivas como el colon irritable, la dispepsia, la distensión abdominal funcional, que todas comparten sintomatología. Entonces, Ajá. y son pacientes que al ser funcionales o con estas enfermedades del eje cerebro-intestino, son pacientes por ahí difícil de diagnosticar, difícil de tratar. Sí. Entonces, cuando aparece el SIBO, mal o bien diagnosticado, Sí. todos respiramos, el Sí. paciente Bueno, y nosotros ¿Y, también. ¿Y es una patología o es un síndrome? Es un síndrome, no es una enfermedad, sino es un conjunto de síntomas y de signos. Como dijo Coco recién, es la sobrepoblación o superpoblación de bacterias en el intestino delgado, que normalmente son pocas o muy baja es la carga bacteriana. Se llena el intestino de bacterias que van del colon hacia el intestino delgado. O sea, si yo entiendo bien, puede que no. Esta superpoblación bacteriana, que está bien que esté en el intestino grueso, Exacto, se manda al delgado, que es donde no debiera estar. exactamente. Y ahí causa Y los ahí, inconvenientes. ahí es donde es el nombre de la patología, sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Doc, ¿y esto puede ser por estrés? Porque hay algunas enfermedades gastrointestinales que suelen aparecer por el estrés. ¿Esto es por estrés? Y si tiene alguna cura a corto plazo, porque tengo entendido que haces un tratamiento y se te va. Todas estas enfermedades funcionales que estamos hablando, el estrés es un factor fundamental, Mira. pero acá es donde viene el tema de que cuando uno dice, por arte de magia se me subieron las bacterias del colon al intestino delgado, no. Por lo general tiene que haber algo subyacente que generó eso, alguna otra enfermedad que llevó a que mi intestino delgado no se limpie de esas bacterias cuando subieron. por ejemplo. Enfermedades sistémicas, hablemos de enfermedades no digestivas, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas o autoinmunes que hacen que uno tenga no bien la movilidad del intestino delgado, entonces los microbios suben y polulan ahí en el intestino delgado y se produce esta sobrepoblación. Sí. Enfermedades propias del aparato digestivo que se asocian a esta falta de movilidad. Medicación, ni hablar de medicación, toda la También. vida hemos hablado de los famosos prazoles, que están ahí en la duda, pero parecería que al disminuir el ácido del estómago favorecen que por ahí las bacterias crezcan más en el intestino delgado, antibióticos, inmunosupresores, o sea, esto debería Ahora- tener alguna causa de base que si yo la diagnostico, trato esa causa y desaparece el SIBO. Ahora, Guille, supongamos, yo empiezo a sentir malestares como dispepsia, Distensión abdominal. distensión es el abdominal, síntoma, sí. me siento medio desganado, pienso que todo lo que como me cae mal, me infla la panza, luego paso una noche pésima o más o menos, amanezco bien, pero al rato desayuno y otra vez la panza inflada. Voy a tu consultorio, voy a lo de Guillermo Camus.
¿Por dónde empiezo a ver el camino de la luz? Hay que empezar a investigar otras cosas antes del SIBO. O sea, Ajá. en un paciente con estas características que lo definiste tal cual, por supuesto que uno ahí tiene en cuenta 3 o 4 cosas. Edad del paciente, Sí. antecedentes familiares, porque Sí. si vos venís con esto y me decís, mirá, un hermano mío tuvo pólipos complicados en el colon, Claro. uno ve de otra manera. Le damos importancia también a lo que se llaman síntomas de alarma o síntomas bandera roja. Si vos me decís todo esto y me decís que todas las semanas tenés una evacuación con sangre, pero si hablamos del paciente funcional puro, que es esto, Sí. como y me hincho, el famoso El como y famoso, me sí, hincho, sí. bueno, análisis de sangre, no puedo dejar de descartar una enfermedad celíaca, un hipotiroidismo. Sí. Segunda cosa en frecuencia, intolerancias alimentarias, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, una sensibilidad al gluten no celíaca. Sí. O sea, hay cosas que ir viendo si querés paralelamente con lo del SIBO, pero lo que te decía al principio, estamos tratando de no cometer errores, estudiar bien a los pacientes antes de livianamente decir tenés SIBO, toma antibiótico, Ok. y sin querer uno le genera por ahí un daño peor, Claro. porque estoy quizás inicialmente mejorándolo porque traté las bacterias con este antibiótico. Después empeoró. El que más usamos se llama rifaximina, que es un antibiótico que actúa en la luz del intestino sin absorberse, pero después el paciente te dice, la primera semana estuve mejor, pero después estoy peor que antes. Claro, y eso de la distensión abdominal particularmente, ¿es algo que pasa todos los días si una persona tiene SIBO o porque a veces pasa que tal vez uno se siente mal, a los 3 o 4 días ya se nos va, entonces esto, la persona con SIBO, coma lo que coma, le va a caer mal No. o es de acuerdo a No. los... Ajá. De hecho, uno de los grandes pilares del tratamiento, cuando vos haces el diagnóstico con un estudio que se llama test de aire expirado, se te da un sustrato que puede ser glucosa o lactulosa, estás en el consultorio 2 o 3 horas soplando un aparatito, ahí se mide el hidrógeno que el paciente expira, que si está aumentado eso indica hay fermentación bacteriana en el intestino delgado, en un tiempo que es hasta 90 minutos. Cuando vos hiciste bien el diagnóstico, por lo general con el tratamiento el paciente va a andar bien, pero, ahí lo que decías vos, por lo general esto es como frecuente o diario si se quiere, y el paciente con los antibióticos rápidamente va a notar la mejoría, pero esto va muy de la mano de una dieta. Que es muy estricta por lo que tengo entendido. Y va Sobre todo los primeros desde días. una dieta que yo puedo decir, bueno, sé qué cosas me hacen mal, etcétera, etcétera, voy yo manejando, pero cada vez estamos mucho más cerca de las nutricionistas con esto y con estas otras enfermedades que hablamos recién, colon irritable y demás, para hacer una dieta que en su máxima expresión se llama una dieta baja en FODMAPs. Eso te que- iba a preguntar, va a parecer boba la pregunta, pero ¿por qué cosas que parecen tan sanas se le prohíben a una persona que está en busca de su diagnóstico? Por ejemplo, no comas pera, no comas manzana, Tal cual. aunque parece Bueno, que son como claro, frutas muy nobles. muy- Exacto, porque acá lo fundamental, si vos tenés esta sobrepoblación bacteriana, es sacar los sustratos que esas bacterias van a fermentar. Y esos sustratos son hidratos de carbono. Ah, ok. Y esos hidratos de carbono están en la pera, en la manzana, en la lenteja, en el brócoli, en el coliflor. en un montón ahí de- pusiste la lenteja. Y yo recién, antes de empezar el Comiste, programa, te comiste. vi con el celular en mano que le mostrabas a nuestra productora que se hablaba de que la lenteja venía a ser como el mejor alimento ahora. Claro, lo que pasa es que uno tiene que... Amo la como- lenteja, no me digas eso, por favor. No me saquen la lenteja. Las lentejas y los alfajores de maicena van muy bien. Muy bien, te invitamos a que te quedes a comer. No, pero lo que pasa es que cuando el intestino está con este proceso o algún otro Sí. y está inflamado y acá se mezcla un poco estos nuevos conceptos de las redes y demás, que es el intestino permeable, que todas estas inflamaciones por ahí permeabilizan un poco la pared intestinal y pasan toxinas, Sí. etcétera, etcétera. Uno tiene que hacer como una mejoría de eso Ujú. para empezar a notar que estoy tolerando comidas que no toleraba. O si tengo realmente el SIBO diagnosticado con el test del aire expirado y descarté todo lo que tenía que descartar, por ahí hago el tratamiento y quizás después
uno empieza a notar que tolera comidas que antes eran prohibitivas. Como Cuando una le lenteja. llamamos inflamación, es una inflamación importante, ¿no? Que la notamos, porque está la típica inflamación que uno tiene después de comer. Exacto. Es una inflamación notoria. Bueno, recién cuando él preguntó eso, que se me fue la idea, pero cuando uno define, no el SIBO, que por ahí es algo más como diario, te diría, pero cuando uno define los otros trastornos funcionales, como una dispepsia, un colon irritable o la distensión abdominal funcional, no necesariamente tiene que ser diario. Bien, Dentro de claro. los criterios de definición de estas patologías, te dicen, bueno, esto tiene que haber empezado, la sintomatología, 6 meses antes, estar más continuo en los últimos 3 meses y el paciente tener distensión, por decirte, una vez a la semana. Con eso ya vos reunís criterios de diagnóstico. Y ahora, sí, Acá es como claro, más... claro. Y por ejemplo, me diagnosticaron SIBO, hice la dieta, se me fue. ¿Puede llegar a volver? Digo, ¿tengo que seguir una dieta de por vida si se quiere, por riesgo a que pueda regresar? Alto ¿o no? porcentaje de pacientes retorna, sí. Hay una recidiva de los síntomas. Si es en un plazo corto de unos meses, por ahí no hace falta hacer el test del aire expirado otra vez. Puedo hacer un retratamiento. Acá se las embarro un poquito más porque está lo del SIBO, pero ahora hay otras iniciales que se llama IMO. ¿Qué sería eso? Que eso quiere decir sobrecrecimiento intestinal de bacterias metanogénicas. Es otro grupo de bacterias que producen metano. En vez de hidrógeno, metano, que vos lo podés dosar también. Ok. Y estas bacterias, contrario a lo que es el SIBO, esto por ahí es una cosa que lo quería dejar en claro, porque muchos pacientes, vengo porque tengo SIBO. ¿Y qué síntoma tenés? Soy constipado, voy al baño una vez por semana. Cuando esta patología se describió hace muchos años, se describió como un cuadro de diarrea, de malabsorción, de pérdida de peso. Sí. O sea que lo de la constipación ni existía. Ahora se habla de que si por ahí las bacterias que me crecieron son metanogénicas, por ahí puedo tener un sobrecrecimiento de estas bacterias que son más constipantes. Pero por lo general el paciente es distensión, diarrea, gases, meteorismo, flatulencia, algún pequeño dolor. Esos son los síntomas Doc, más característicos. Y estás recibiendo, justamente hablábamos de ansiedades, de estrés, ¿estás recibiendo mayores consultas? ¿Qué es lo que ve en el consultorio con esto en este paso del tiempo atravesados por las redes sociales, por el trabajo? Otro tipo de alimentación. Otro tipo de alimentación, más comida chatarra. Mira, los pacientes cuando consultan y vos los podés estudiar bien, que esto es algo que se los digo, digamos, diariamente en el consultorio. Vos pudiste estudiarlos, análisis, endoscopía si hace falta, colonoscopía, y cuando llegaste al diagnóstico de un trastorno funcional, no le encontraste nada orgánico, no es celíaco, no tenía un cáncer de colon, divertículos, lo que sea, esto se trata con actividad física, para bajar el estrés justamente, y porque incluso con el SIBO hay infinidad de trabajos que demuestran cómo la actividad física mejora la microbiota. Mirá. La dieta, nutricionista de por medio, FODMAPs o medio FODMAPs o lo que sea, y alguna medicación. Casi siempre en esa medicación están, como dicen los pacientes, algo para los nervios de la panza. Es que es verdad. Algo y que ataca relaja, ese segundo cerebro. algún El segundo ansiolítico. cerebro. La panza es el segundo Exacto. cerebro. 100%, sí. Guille, Totalmente. espero no complicarte con esta pregunta, pero mucha gente que la venía pasando bomba, que comía lo que fuese, Sí. comía deshora, desorganizadamente, comía comida chatarra, atracones, qué sé yo, nunca ningún problema. Y un día, ¡pah!, le aparece algo así, el SIBO. Y se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué me pasa esto? ¿Es así que de un momento al otro pasaba a tener SIBO cuando antes no tuviste nada? Sí, sí. ¿O siempre hay No, podés desde tener... antes? No, puede haber algún factor desencadenante, puede haber algo... hay una cosa que es muy característica, que es lo que yo digo que es una disfunción gastrointestinal postinfecciosa. Se lo llama también colon irritable postinfeccioso, pero uno ve que es más generalizado, no solo del colon. Un paciente que tiene un cuadro de gastroenteritis aguda por algún alimento que le cayó mal, vómito, diarrea, algo de fiebre, me mejoré, vuelvo a estar bien,
pero durante un tiempo, que pueden ser meses, Sí. no quedo bien, me hincho, tengo dolores, no tengo mi ritmo evacuatorio habitual. O sea, esto que vos decís, empezó ahora y pueden haber factores desencadenantes. Una gastroenteritis aguda, situaciones de estrés, sin lugar a duda, alguna medicación, algún antibiótico. Esto del SIBO está de la mano de los antibióticos y cada vez tratamos de meter en la cabeza de todo el mundo de que no usemos antibióticos por usar. Aun cuando dicen que si el diagnóstico es certero... Es con un antibiótico. Es con antibiótico. Pero teniendo el diagnóstico certero. Me refiero a Ok. antibióticos me Por dolió dar, un poquito claro. la garganta. Pum, Antibióticos. Ah, correcto. Y Ah, tengo una pregunta respecto a lo que dijo él. Por ejemplo, yo venía comiendo muy mal, mejoro la alimentación, empiezo a comer bien, me doy un permitido el fin de semana. De repente, cuando me salgo de esa dieta de comer bien, siento como que tengo el estómago más sensible. ¿Puede ser o no? Sí, sí. Tiene que ver con eso, con los Sí, cambios de... no es como uno Pues la piensa edad, que es la se edad. me acostumbró, viste que uno Bien. dice me acostumbré a comer Sí. así y ahora como esto y no es eso, sino que por ahí cada vez le damos más importancia a las intolerancias alimentarias. Ok. Y ahí está muy, que podemos charlar en algún otro momento, muy presente todo lo que tiene que ver no solo con la celiaquía, sino con un gran capítulo que se llama Espectro de las enfermedades relacionadas al gluten trigo. Ok. O sea, ya estamos hablando no Claro, solo del gluten, claro. sino de algunas otras cosas que tiene el trigo. Por ahí no soy celíaco, pero soy sensible al gluten. Por ahí tengo una cierta intolerancia a otras sustancias que tiene el grano de trigo. Derivado Bueno, del un gran tema. Bien. Guille, gracias por venir y alumbrarnos en estos temas como siempre. A su Muchas disposición. preguntas. Muchas Gracias, preguntas, Guillermo podríamos Camo. haber seguido. Gracias. Un Te gusto. necesitamos, Guillermo. Gracias. Con tanto estrés, tanta vida loca que Sí, tenemos. sí.